Adelante, Diosa linda, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, mientras que iba escuchando la historia, me puse a pensar qué increíble que es como, digamos, muchos de los errores que tenemos es en relación a situaciones que presuponemos, pero también pasa con el tema de las expectativas que ponemos, ¿no? Entonces, el nivel de expectativa que yo tengo sobre algo va a generar también el nivel de fracaso o posible error que pueda generar. Entonces, a más grande, digamos, como una acción o cuando pasa en un evento o en un medio de comunicación, escala ese error en magnitudes que a veces uno no puede como evitar que nos llegue, ¿no? En esta invitación que me hacen desde Teoría U, y una de las cosas maravillosas que tiene es esta relación entre mente, corazón y voluntad. Y dije, ¿qué pasa cuando nos llega un error? Porque todos los que estamos acá en algún momento nos pasó algo, cometimos un error, tuvimos alguna falla. O sea, si yo les cuento, necesitamos varias sesiones para empezar a contarles. Entonces, lo que me invité un poquito a reflexionar es sobre qué pasa con ese error cuando llega a mí, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cómo atraviesa en mí esta palabra que tiene diferentes connotaciones? Y me puse a investigar un poco sobre el origen de la palabra, ¿no? Que viene de ese errar, errante, de ese como divagar y no tener rumbo. Y cuando nosotros estamos elaborando un proyecto, cuando estamos empezando a plantear digamos, algún camino, en el proceso nos vamos a tropezar, en el proceso capaz que nos equivocamos de camino, no era ese, no estaba muy claro mi objetivo, no estaba alineado o alineado con mi objetivo, porque también puede ser que el objetivo esté ahí perfecto, pero yo estoy alineado con ese objetivo, porque a veces es como que le doy y esos famosos golpes contra la pared. Este, Son esos errores que a veces también son patrones que vengo arrastrando y que tengo que empezar a repensar y a hacer un párate, ¿no? ¿Cómo esto me está afectando? ¿Y cómo puedo empezar a trabajar o para que no me afecte tanto? Tengo que empezar a trabajar mis niveles de expectativa, quizás, en esto que hablábamos al inicio, ¿no? ¿Cuáles son mis niveles de expectativa? ¿O cómo puedo hacer como para que este error me ayude a hacer un cambio, ¿no? Y ahí me fui volviendo a tomar algunos apuntes de teoría U, que ustedes conocen mucho más, en este espacio en donde aparece la mente. Cuando aparece el error, me quedo sin respuesta, porque de pronto un error me puede bloquear, me puede dejar en blanco, me deja sin la posibilidad, digamos, de pensar, y a veces sigo avanzando y puedo incluso generar otro error sobre el error. Y ahí es donde aparece la famosa bola de nieve, ¿no? Entonces, voy generando como algo que era tan chiquitito que de pronto se empieza a agrandar. Acá en Uruguay hay una frase maravillosa que dice, no aclares que oscurece, que tiene que ver con eso. A veces yo quiero, digamos, cometí un error y me estoy empezando a pedir disculpas antes de empezar a ver el origen de ese error. Y voy como queriendo tapar la cosa y termino haciendo que la cosa sea mucho más oscura o esa bola mucho más grande, ¿no? Después, ¿qué pasa con el corazón? ¿No? Cuando cometemos un error, de pronto, ¡pap! Siente un golpe, hay una emoción ahí que me afecta y eso hace que de alguna manera me paralice, ¿no? Me paralice porque mis emociones están empezando a jugarme en contra, ¿no? Y ahí
ese golpe me puede llegar a frustrar. Me enojo, por eso esta pregunta, ¿cómo me trato ante mí mismo con, digamos, en relación al error? Es un poco cuidarme, ¿no? En ese proceso de error. Y, y cuando aparece la palabra voluntad, o sea, todo este camino, obviamente me va a paralizar, no me va a dejar actuar. O si actúo o si hago algo, lo puedo incluso hacer mal, porque en realidad estoy como replicando en el error, porque nunca me paré a reflexionar sobre lo que me pasó, ¿no? Entonces, errar, le vamos a errar de forma individual, le vamos a errar a veces de forma colectiva. Entonces, eh, antes como de seguir avanzando en este proceso de equivocarnos, está bueno hacer como también así nosotros a veces hacemos ejercicios de cuáles son nuestras virtudes, cómo podemos avanzar, nuestras fortalezas, el famoso FODA, o cosas como esa. Capaz que está bueno también de vez en cuando hacer como una reflexión sobre mis errores, y empezar, digamos, a notar y en cuáles errores estoy como repitiendo algunos patrones que pueden ser incluso hasta heredados, pero otros que hemos ido educándonos en base a ese error. Y aquí viene un valor muy interesante que es el tema de aprender, ¿no? De aprender de estos momentos, aprender de estos errores, porque no hay nada peor que si yo no empiezo a indagar en mí sobre ese error, que en algún momento cometí, lo voy a volver a repetir. Entonces, ver, también aparecen nuevos errores, porque cada cierto tiempo hacemos como una renovación en nuestra vida, voy a cambiar, ahora voy y metí otra vez la pata en otra cosa que no sabía, y el error es un proceso de aprendizaje maravilloso. Y cuando estaba viendo esto maravilloso de la teoría U, que ustedes, como les digo, son quienes tienen más experiencia en todo este proceso, sentí que cuando uno inicia un camino y de pronto en la parte como más profunda, en el momento en el que estamos dragando, es el momento de inflexión. Y ese momento de inflexión puede ser ese momento de error, ese momento de error en el que de pronto algo pasó y no va a ser lo mismo que antes. Porque si yo dejo que sea lo mismo que antes, no aprendí nada. Entonces creo que ahí está el punto de innovación. Entonces creo que lo más maravilloso de todo esto, que además lo traigo también hace un par de años, compré la licencia de Facatnay para Uruguay, que son unos eventos que hablan justamente del error, donde invitamos a diferentes speakers que cuenten sus historias, pero desde el error. Algo que vi maravilloso en todas estas historias es el valor de atravesar el error, porque el error nos va a pasar. Y si, digamos, la mayor oportunidad que podemos sacar de esto es aprender, pero a veces viene porque nos tenía que pasar y no necesariamente es un punto de aprendizaje. Entonces, si no es un punto de aprendizaje, tomémoslo como un punto de poder tener el valor de atravesar ese error. Entonces, un poquito lo que quería traer era esto que de alguna manera nos pasa y poder reflexionar en base a este error y bueno, con los ejemplos que trajo Carolina de cómo se vive, quería un poquito compartir esto con ustedes. Divino. Gracias, Dios. De alguna manera, veo que en las dos, en el caso de Carolina, más desde el punto de vista del trabajo en equipo y con Dios en esta cuestión más individual, ¿no? Pero es eso de que en un momento hay que parar y reflexionar para poder habilitar ese aprendizaje, ¿no?